Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar presentes y haber entendido la convocatoria para que celebremos esta 18ª sesión ordinaria. Un saludo a la gente que nos ve a través de la plataforma oficial. Y bueno, para iniciar con esta sesión, procederé a pasar lista de asistencia. Licenciada Daniela Orozco Pineda. Presente. Síndico municipal Noé Hernández Rodríguez. Presente. Regidores, licenciada El Saliced Aguirre Zamora. Licenciado Yair Ahmed Montes Valencia. Presente. Licenciada María del Rosario Ramírez Tiburcio. Doctora en Arquitectura Lisset Guadalupe Barreda Aguilar. Ciudadana Verónica Fermín Santana. Licenciada María Adriana Jiménez Ramos. Ciudadana Elvia Fuentes Contreras. Maestro en Ciencias Braulio Arreguín Acevedo. Le informo, Presidenta, que están 9 integrantes de este honorable cabildo con la justificación que presentara nuestra compañera Rosario para ausentarse de esta sesión. Por tanto, Presidenta, el quórum legal. En el desahogo del segundo punto de orden del día, les pido que nos pongamos de pie. Tiene la palabra el presidente. Muy buenas tardes. Hoy siendo las 17 horas con 27 minutos del día 26 de junio del 2025, declaro formalmente instalada la sesión 18ª correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Nos podemos sentar. Bienvenidos. Gracias. Para continuar con esta sesión, pongo a consideración de ustedes la propuesta de orden del día. Número 1, lista de presentes, agotado. Número 2, instalación de la sesión, previa comprobación del quórum legal, agotado. Número 3, el presente punto. Número 4, dispensa la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión 17ª ordinaria celebrada el pasado 12 de junio del 2025, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Número 5, lectura y discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Municipal relativo a la cuenta pública correspondiente al mes de mayo de 2025 del DIF municipal Comala. Número 6, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Municipal relativo al subsidio para el Instituto Municipal de la Mujer Comalteca correspondiente al segundo semestre del año 2025, del periodo que comprende de julio a diciembre. Número 7, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Municipal relativo a la adecuación presupuestal por ampliación hasta por el monto de 8.165.816.57, mismo que será financiado con recursos provenientes de las participaciones federales, en especial del Fondo General. Número 8, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Municipal relativo a la reducción del presupuesto de ingresos y egresos de FAISMUN del ejercicio 2025 para hacer transferencia presupuestaria de egresos por la cantidad de 1.238.715 pesos. Número 9, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Municipal relativo a la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de Fortamun del ejercicio 2025 por la cantidad de 309.425. Número 10, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda relativo a la aprobación del dictamen técnico correspondiente al avalúo comercial del fraccionamiento Real Vista Hermosa, ubicado al oeste del centro de la población de Cofradía Suchitlán, en el municipio de Comala. Número 11, asuntos generales, y número 12, clausura de la sesión. Está a su consideración, municipios, la propuesta de orden del día. No sé si hay algún comentario al respecto. ¿Tiene el regidor Ahmed? Ok. 435. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay comentarios, les pregunto si es de aprobarse la propuesta de orden del día que le di lectura. Por los que les pido, quienes estén a favor de la misma, expresen levantando su mano. Le informo, Presidenta, que la propuesta de orden del día ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En el desahogo del punto 4, solicito usted la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión 17ª ordinaria celebrada el pasado 12 de junio del 2025, misma que ya con anticipación les compartí. No sé si hay algún comentario de la medida. Bien, si no hay comentarios, pregunto nuevamente a ustedes si es de aprobarse la dispensa y el acta de referencia, por lo que les pido a quienes estén a favor de dicho punto, expresen levantando su mano. Bien, gracias. Le informo, Presidenta, que el acta y la dispensa ha sido otorgada por unanimidad de los presentes. En el desahogo del punto 5 del orden del día, se le concede el uso de la voz a la Presidenta de la Comisión de Hacienda. Buenas tardes. Cedo el uso de la voz a mi compañera Elvia. Buenas tardes. Me permitiré solamente leer el dictamen.
Primero, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, los ciudadanos Verónica Fermín Santana y la licenciada Elsa Lizeth Aguirre Zamora, la licenciada María Adriana Jiménez Ramos, el licenciado Jair Ahmed Montes Valencia y la licenciada Daniela Orozco Pineda, tomando en consideración la cuenta pública del DIF municipal de Comala, la cual se tiene a la vista en físico, y tomando en cuenta que la directora general, la ciudadana Almadelia Ricardo Zúñiga, y la tesorera del DIF, la ciudadana Alejandra Guzmán Valencia, señalando que bajo protesta de decir verdad declaran que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor, en este caso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Comala, Colima, el cual representan, de tal manera que esta Comisión de Hacienda Municipal aprueban por unanimidad el análisis y revisión de la cuenta pública del DIF municipal correspondiente al mes de mayo 2025, donde se detallan de manera física los estados de información contable, los estados de informe presupuestarios y los estados de informe programáticos. Segundo, se pone a consideración del H. Cabildo Municipal el presente dictamen para su análisis, discusión y, en caso, su aprobación o modificación del mismo. De la misma manera, se pone a la vista la cuenta pública del DIF correspondiente al mes de mayo del presente año en sala de regidores para consulta de la misma. Tercero, notifíquese la resolución final del H. Cabildo a los peticionarios, el licenciado Guillermo Ramos Ramírez, secretario municipal, y a la ciudadana Almadelia Ricardo Zúñiga en su carácter de directora general del DIF Comala, así como a todas las áreas relacionadas con la observancia y cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Gracias, regidora. Bien, una vez que conocen el contenido del dictamen, les preguntaría si tienen algún comentario al respecto. No, ninguno. Bien, si no hay comentarios, pregunto nuevamente a ustedes, municipios, si es de aprobarse el dictamen que le dio lectura a la regidora Elvia, por lo que les pido quienes estén a favor del mismo expresen levantando su mano. Gracias. Le informo, presidenta, que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, siguiendo con esta sesión, continuemos la voz, la Comisión de Hacienda. Sí. Muchas gracias. Nuevamente, cedo el uso de la voz a la regidora y secretaria de la comisión, la licenciada Adriana Jiménez. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Con el permiso de los municipios, me voy a permitir dar lectura al siguiente dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda. Primero, es de aprobarse y se aprueba por unanimidad la aprobación de subsidio correspondiente al presupuesto del ejercicio fiscal 2025, con base a las partidas y montos establecidos para el Instituto Municipal de la Mujer Comalteca, correspondiente a los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El subsidio mensual es de 70,000 pesos, con el desglose que a continuación se describe. El Instituto Municipal de la Mujer Comalteca, descripción del gasto por mes de ejercicio fiscal 2025, se divide en los siguientes rubros: gasto de personal y servicios profesionales, servicios profesionales contratados, gastos operativos, aportaciones y otros gastos, dando un total de 70,000 pesos. Segundo, se pone a consideración del H. Cabildo Municipal el presente dictamen para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación o modificación del mismo. Tercero, notifíquese la resolución final del H. Cabildo a los peticionarios, licenciada Esther Negrete Álvarez, directora del Instituto Municipal de la Mujer Comalteca, al licenciado Guillermo Ramos Ramírez, secretario del H. Ayuntamiento de Comala, Colima, así como a todas las áreas relacionadas con el presente dictamen. Es cuanto. Gracias, regidora. Bien, ¿algún comentario de la propuesta? Bien, si no hay comentarios, pregunto a ustedes si es de aprobarse el dictamen, por lo que les pido a quienes estén a favor del mismo expresen levantando su mano. Gracias. Le informo, presidenta, que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, continuando con esta sesión, el desahogo del séptimo punto del orden del día, tiene uso la voz la presidenta de la Comisión de Hacienda. En esta ocasión dará lectura a la compañera y regidora Liz.
Muy buenas tardes. Con el debido respeto, voy a leer el dictamen. Primero, es de aprobarse y se aprueba unanimidad la adecuación por la ampliación presupuestal de los capítulos y conceptos de gasto que se exponen en el cuadro que forma parte del presente dictamen, hasta por un monto de 8.165.816 pesos, misma que será financiada con los recursos provenientes de las participaciones federales en el especial del Fondo General, por las cantidades recibidas conforme al ajuste definitivo correspondiente al ejercicio 2024 y primer ajuste cuatrimestral 2025, mismo que resultaron positivos conforme el informe de distribución de participaciones correspondiente al mes de mayo del 2025, presentado por el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima. Y después se narran la clasificación del objeto de gastos en cuadros, de tanto ingresos en un cuadro como egresos en un segundo cuadro. La cantidad de 8.165.816.57 pesos, resultados positivos respecto al informe de las participaciones federales de acuerdo al último cuatrimestre del 2024 y del primer cuatrimestre del 2024. Dicha cantidad dará suficiencia presupuestaria necesaria a diversas áreas, a los centros de costo tal y como se plasmó en la tabla denominada egresos en supralíneas. Punto segundo, notifíquese la resolución final al H. Cabildo, a los peticionarios, el licenciado Guillermo Ramos Ramírez, secretario municipal, y a la maestra Rosana Inés Barbosa Reyes, tesorera municipal, así como a todas las áreas relacionadas con la observancia y cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Gracias. Regidora. Bien, una vez que conocen el contenido del dictamen, no sé si haya algún comentario al respecto. Tiene solo voz el síndico. Hola, buenas tardes a todos, compañeros. Secretario, no sé si le comentaste a la tesorera que si podía asistir para que nos aclare algunas dudas que tengo, porfa. Déjeme llamarle. Gracias. Buenas tardes, tesorera. Gracias por estar aquí con nosotros. Tesorera, referente al punto, vamos, en el 7, que acabamos de leer, sobre la ampliación del presupuesto. Entiendo que es obviamente de la partida de Fortamón, que en el mes de febrero y marzo el Instituto Hacendario se reúnen para hacer la etiqueta a las participaciones federales y que el cálculo pues hace la Secretaría de Finanzas de cuánto le va a corresponder al municipio y que es de acuerdo a los factores positivos que se tuvieron al inicio, ¿no? Pero hay una situación que sí tengo duda, porque si nosotros recordamos, compañeros, nosotros aprobamos un presupuesto de egresos e ingresos al inicio del año.
Y si nosotros en el dictamen, allá especifica usted que esta ampliación se va a ir a cubrir en gran parte al capítulo 1000, energía eléctrica y aportaciones patronal. Esos son como los rubros donde la mayor parte de esta ampliación se van a cubrir. Ok. Y de los conceptos o sea, que se van a beneficiar con la mayor parte es para el pago de energía eléctrica en sus diferentes rubros, como oficinas administrativas, parques y jardines, alumbrado público, rastro y unidad deportiva. En las aportaciones patronal, en esta situación, en IPECOL, ¿tenemos deuda? De este año actualizado el pago de PECOL, pero sí todavía nos falta por pagar algunas contribuciones de patrón que enterar, pero estamos cumpliendo pues lo más pronto que se puede esa prestación. ¿Y cree que con esto, o sea, con esta ampliación, a esto lograr? Se paga también lo que paga el trabajador, la retención que se le hace, se integra a IPECOL, la retención que se nos hace cada quincena se integra a IPECOL, así como la aportación patronal que nos tocan únicamente como municipio, como ayuntamiento. Con con esta ampliación que queremos hacer, pues es dar suficiencia presupuestaria a todas estas áreas, como usted lo comenta, que es capítulo 3 y capítulo 4. Con 1,475,000, creo que sí cumplimos con ese parte patronal que nos tocaría integrar al IPECOL. Sin embargo, en caso de alguna adecuación o algún cambio que hubiera entre, a lo mejor algún empleado o algo, pues habría alguna diferencia, porque acuérdense que hay laudos que se pagan con anterioridad y eso nos aumenta el pago de IPECOL atrasado, que a lo mejor no estaba considerado. Por decir, si un laudo se gana, se paga esa parte patronal, que en su momento, cuando se le reconocen pues los meses atrasados o los años de servicio anteriores, pues aumentaría. Entonces aquí pues sí habría un aumento de ese rubro. Yo tengo una duda. Ahorita decías que es 1,400,000 lo que se le está aumentando a esa etiqueta que teníamos para el IPECOL. En el presupuesto se aprobó 16,145,823 para este año. El año pasado, en la administración pasada, se aprobaron 18,739,605. O sea, ni con el 1,400,000 le llegamos a lo que ellos aportaron al IPECOL. Era lo que le decía, es variable dependiendo, porque en el ejercicio anterior también hubo varios laudos donde se pagaron, entonces es variable determinar cuánto sería realmente lo que se tendría que pagar como patrón, porque va a depender de muchos factores. Es a lo que estaba explicando hace ratito. Sí, pero aquí, referente a la situación, al comentario que hace mi compañera Elsa, si en el 2024 habían aprobado un presupuesto mayor porque era lo que se había pagado, y era lo que comentábamos en algún inicio con el presupuesto de egresos. O sea, esas diferencias, porque si ya habíamos pagado 18 millones y nosotros aprobamos 16 nada más, hay una diferencia de 2 millones que estábamos en el limbo, que de dónde lo vamos a sacar si ya sabíamos que había un referente para pagarlo, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que esto, miren, la ampliación viene como que a salvarnos de esa situación, porque, o sea, sí lo puedo entender. O sea, como que sí lo vamos a deber, pero esto nos va a ayudar a poderlo cubrir, pero todavía tenemos un resto que no sabemos si vamos a alcanzarlo o no, aunado a que todos los laudos que nos han llegado, los convenios que hemos firmado, los trabajadores que hemos reconocido, obviamente esta cantidad va a aumentar. Sí, es lo que le decía, que va a depender mucho de los laudos que haya, que el patrón tenga que cubrir dichos meses anteriores para que ellos se les reconozca por la antigüedad, que en su caso fuese. Esto así es, digo, en el IPECOL así es muy variable, y digo,
No creo que sea el primer municipio que tenga una variación en los presupuestos. Los presupuestos son variables. Se hace una proyección, pero no sabemos realmente lo que pueda pasar al final del ejercicio. Sí, esa parte que nos queda claro, o sea, que puede ser variable. Más sin embargo, ya tenemos un referente. Y cuando hablábamos precisamente del tema del presupuesto de ingresos y egresos, esas eran las denotaciones o las observaciones que les decíamos. O sea, que estábamos conscientes de esa parte. Ya hay un referente, ya hay una cantidad que estás gastando. Obviamente, si la gastaste es porque de ahí tienes que partir hacia arriba. Digo, porque como en el 2024, 18 millones y la que nosotros aprobamos son 16 millones. Y más, por ejemplo, en el tema de la electricidad, nosotros aprobamos 3 millones y en el 24 tenían presupuestado 4 millones. Y que también esto nos va a venir a salvar porque obviamente ya tenemos que etiquetarle el millón de diferencia que nos hace falta. Digo, es que esas situaciones obviamente las entiendo y que sí, la ampliación nos va a venir a salvar, pero hay que proyectarlo desde el presupuesto de egresos. Digo, porque ya vi un referente de cuánto estoy gastando. Son como que las situaciones y yo creo que esto que nos sirve obviamente para trabajarle y que nos quede de referencia para el próximo. Pero que sí se haga pues esa adecuación, o sea, no es nada más por hacer notar ese tipo de situaciones, pero ya hay un referente de cuánto estamos gastando y cuánto se tiene que hacer. Sí, cuando lo platicamos en el presupuesto de egresos, en su momento en diciembre, yo sí hice mención que nos estamos quedando cortos en algunos rubros y que más o menos a mitad del año íbamos a pedir una ampliación, obviamente metiéndole ganas con la recaudación y poder así dar suficiencia presupuestaria a todos los rubros, no dejar ninguna pues fuera. A eso sí se comentó con ustedes. Digo, efectivamente este aumento positivo en las participaciones pues nos van a ayudar mucho a solventar dichos rubros del gasto. Okay. Y también en ese mismo dictamen se aborda el tema de la gasolina, que le vamos a aumentar a seguridad pública y protección civil, que son de los rubros que más pues también... Sí, por lo del cambio de la sesión pasada, comentamos lo de Fortamun, de lo de la estructura programática, donde nos hacían ellos mención que tenemos que cumplir un manual y donde eran ciertos conceptos específicos donde nada más iba a afectar esos. Entonces, esto viene a afectar un poquito la operatividad de seguridad pública, donde le tenemos que dar, pues, obviamente gasolina para poder que ellos pues, estén patrullando y estén haciendo la operatividad de dicha área. Entonces, pues, pasa directamente acá a gasto corriente dicho rubro de gasolina. Sí, es que me acuerdo que obviamente la sesión pasada fue lo que aprobamos, ¿no? Sí, la disminución de que nos estaban pidiendo para cumplir eso. Así y yo es. le digo, es que ahorita, por ejemplo, esta ampliación pues nos viene a salvar de varias cosas, porque ese millón que ya aprobamos de que se redujera, pues ahora lo podemos como que salvar por esta ampliación. Digo, Sí. pero, o sea, imaginémonos que estas situaciones no estemos, o sea, no las tengamos proyectadas, o sea, o más o menos visualizadas, vamos a venir cayendo pues en ese tipo de situaciones. Digo, porque vamos a mitad de año. A mitad de año. Y ya con esto, a lo mejor vamos a salir. Sí. Okay. Así es. Entonces, sí, nada más para que quedara esas situaciones, pues, para que no nos pueda volver a pasar en esas situaciones y si seamos conscientes en el tema de presupuesto de ingresos y egresos. ¿Es cuánto, secretario? Gracias. ¿Algún otro comentario? Regidor Braulio. Sí quisiera hacer un posicionamiento muy contundente respecto a este punto, en dos sentidos. El primero de ellos, reconocerle a la gente que viene a pagar sus impuestos. La verdad, habla incluso en tema de la estrategia de recaudación que tuvo la administración pasada, por lo que se pudo llegar pues finalmente a este estado donde se está haciendo una ampliación de más de 8 millones de pesos y la primera parte también de esta administración en este año. Finalmente es la gente de Comala la que viene a pagar con sus impuestos, lo que nos permite pues finalmente al ayuntamiento poder disponer de este tipo de decisiones. Y también nos compromete para que finalmente este año, tesorera, aprovechando su presencia,
pues seguir con el tema de la recaudación, porque finalmente eso nos pone la bandera un poco alta y si no cumplimos pues el pasar en esa recaudación pues nos puede afectar para lo que será el año 2026. Ese es en el primer sentido. Y en el segundo sentido, Presidenta, que usted quisiera pedir la sensibilidad con los trabajadores, tanto del gremio sindicalizado como de la gente que está en protección civil y seguridad pública, que no se les pagó el retroactivo. Finalmente, ahora pues que se tiene esta ampliación de más de 8 millones de pesos, el retroactivo no llega a 2 millones de pesos entre todos los trabajadores que se les dio el aumento, que reconsiderara la posibilidad de poder apoyar a los trabajadores que les fue limitada pues esta prestación que por derecho y ley les corresponde. Creo que eso ayudaría mucho en el ánimo de su empleo, de sus actividades dentro del ayuntamiento, y que finalmente el ayuntamiento es un prestador de servicios públicos y quien lo realiza son ellos, los trabajadores. Ojalá lo pudieran considerar, tesorera. Vimos también incluso en la sesión que tuvimos de la Comisión de Hacienda, cuando vimos el tema del capítulo 1000, nos dimos cuenta que existe incluso la posibilidad que contablemente se puede llevar a cabo el tema del pago. Faltaba el tema de los recursos, aquí están. Ojalá, creo que sería un tema primordial, el tema de esta prestación que a los trabajadores les corresponde. Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay más comentarios, les pregunto a todos ustedes si es de aprobarse el dictamen que nos leyó la doctora Lisset, por lo que les pido quien estén a favor del mismo que empiecen levantando su mano. Gracias. Le informo, Presidenta, que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, tesorera. Bien, siguiendo con esta sesión, continuarán sobre la voz los integrantes de la Comisión de Hacienda. Punto número 8. Muchas gracias. Con el permiso de todos, voy a dar lectura solamente al dictamen. Primero, es de aprobar si se aprueba por unanimidad la reducción al presupuesto de ingresos y egresos del FAISMUN del ejercicio 2025 para hacer transferencia presupuestaria de egresos por la cantidad de 1.238.715 pesos. Transferencia presupuestaria de ingresos y egresos donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el acuerdo para la distribución y calendarización para la administración, donde se reducirá en los siguientes rubros. Ingresos, estructura administrativa, despacho de tesorero, clasificación por rubro de ingresos, FAIMS del ejercicio y reducción 1.238.715. Egresos, centro de costo, obra pública autorizada, objeto de gasto, tras otras construcciones en proceso, reducción 1.238.715. Segundo, notifíquese la resolución final del Honorable Cabildo a los peticionarios, el licenciado Guillermo Ramos Ramírez, secretario municipal, a la tesorera Rosana Inés Barbosa Reyes, así como a todas las áreas relacionadas con la observancia y el cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Algún comentario al respecto? Síndico. Sí, una vez revisado el dictamen, en cuanto a esta situación, bueno, pues yo creo que no nos queda de otra, porque obviamente cuando se hace el presupuesto de ingresos y egresos, este es un global general. Entonces, cuando nosotros lo aprobamos, se va obviamente al programa EMPRES, que es donde se visualiza la contabilidad gubernamental, y es un recurso que se disminuyó, es decir, no nos va a llegar. Entonces, de nada serviría que lo tuviéramos contemplado si es una participación que al final de cuentas no va a llegar a nosotros, y que sí, obviamente estaríamos como en diferentes situaciones de no reducirlo, porque es algo que se nos otorga federal y nos va a llegar esta vez. Gracias. Sí, así es. Es una reducción de los 40 que habían llegado, ¿recuerdan? Entonces se nos va a descontar a todos los municipios el 2%. Entonces en eso queda para que pues ese dinero no se ejecute o no se pregunten por qué eran 40 y nada más se ejecutaron 38 y algo, ¿verdad? Así que quede claro que el 1 y algo, 238, se va a reducir de lo llegado, ¿sale? Gracias. Yo creo que también aquí, compañera Vero, o sea, si ya hubo esta reducción es precisamente por alguna situación, o sea, que
fue a todos los municipios, ya nos redujeron el 2%, pero entonces también en nuestro presupuesto siguiente hay que considerar estas situaciones que puede pasar también en otro año. ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay más comentarios, les pregunto si hay de aprobarse el dictamen que nos presentó la presidenta de la Comisión de Hacienda, por lo que les pido a quienes estén a favor del mismo, expresenlo levantando su mano. Gracias. Le informo, presidenta, que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, siguiendo con esta sesión, les hago del 9º punto del orden del día. Presidenta de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Sí, cedo el uso de la voz a mi compañero regidor y secretario de la Comisión de Hacienda, Ahmed. Muchas gracias. Bien, este dictamen es relativo a la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de Fortamun del ejercicio 2025 para hacer transferencia presupuestaria de egresos por la cantidad de 309,435 pesos. Transferencia presupuestaria de ingresos y egresos donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el acuerdo para la distribución y calendarización para la administración durante el ejercicio fiscal 2025, al cual me remito en leer el dictamen. Primero, es de aprobar si se aprueba por unanimidad la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos de Fortamun del ejercicio 2025 para hacer transferencia presupuestaria de egresos por la cantidad de 309,435 pesos, transferencia presupuestaria de ingresos y egresos donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el acuerdo para la distribución y calendarización para la administración, donde se ampliarán los rubros que se clasifican en la tabla anexa. Segundo, notifíquese la resolución final del H. Cabildo a los peticionarios al licenciado Guillermo Ramos Ramírez, secretario municipal, y a la maestra fiscalizadora Rosana Inés Barbosa Reyes, tesorera municipal, así como a todas las áreas relacionadas con la observancia y cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Gracias. ¿Algún comentario? Bien, si no hay comentarios, les pregunto si es de aprobarse el dictamen que nos acaba de leer el regidor Ahmed, por lo que les pido a quienes estén a favor del mismo, expresenlo levantando su mano. Gracias. Le informo, presidenta, que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, siguiendo con esta sesión, en el desahogo del 10º punto del orden del día tiene uso de la voz el regidor Ahmed. Gracias. Bien, me remito en este dictamen a especificar parte de lo que se trata. Esta comisión recibió el turno identificado como 115-2025 por el secretario licenciado Guillermo Ramos Ramírez, de fecha 11 de junio del 2025, por medio del cual turna en esta Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda el oficio número DOPDU 468-2025, que contiene el dictamen técnico suscrito por el maestro de Arquitectura Carlos Alberto Villarreal Vázquez, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Comala, con la finalidad de poner a consideración de esta comisión la solicitud por parte del contador público Rubén Velázquez Santana, presidente del Consejo de Administración de la Unión de Colonos Real Vistahermosa AC, en referencia al avalúo comercial elaborado por el maestro en evaluación ingeniero Salvador Armando Medina Vargas, de fecha 27 de enero de 2025, por lo cual es de solicitar al H. Cabildo la autorización del presente avalúo y aprobar la opinión técnica del Comité Especializado en Materia de Evaluación del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Establecido lo anterior, cabe mencionar que este avalúo ha sido revisado y validado y aprobado por esta comisión, siendo congruentes con los valores del mercado inmobiliario en la zona y representa una base sólida para su integración en los procesos de regularización. Es el área de sesión referida a que es una parte fundamental del cumplimiento de los lineamientos normativos en materia de desarrollo urbano y que su incorporación al patrimonio municipal fortalece la infraestructura urbana del municipio. En este avalúo solamente es de una fracción, ya que esta asociación tiene, presenta una consistencia de irregularidades que se presentaron cuando se compró y pues no tiene área de sesión. Entonces la porción de lo que se está dando este evalúo es a la superficie de todos los que están en esa asociación que se formó, que ya se aprobó este evalúo, se mandó a la CEIDUM, ya tiene autorización del Estado, tiene autorización del municipio y lo que se somete es a consideración de que se apruebe este evalúo para que sea también después un convenio en los pagos que se van a realizar al ayuntamiento
para que se pueda continuar con la siguiente etapa de este fraccionamiento. El dictamen primero es de aprobar si se aprueba por unanimidad el valor resultante del avalúo comercial por un importe de 6.716.000 pesos en referencia al área de cesión indicada en la publicación oficial del periódico El Estado de Colima del Programa Parcial de Urbanización para la Regularización del Desarrollo Campestre Real Vista Hermosa y cumplimiento al artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Segundo, de conformidad con lo solicitado por el presidente del Consejo de la Unión de Colonos, este H. Cabildo autoriza el pago de parcialidades definidas por la Comisión del H. Cabildo de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante un convenio avalado por las dependencias involucradas con la finalidad de dar inicio a los trámites de la incorporación municipal. Tercero, instruyese a las dependencias correspondientes para la celebración del convenio respectivo entre el Consejo de Administración de la Unión de Colonos Real Vista Hermosa, AC, y el H. Ayuntamiento de Comala. Cuarto, se pone a consideración del H. Cabildo Municipal el presente dictamen para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación o modificación del mismo. Quinto, notifíquese la resolución final al H. Cabildo, a los peticionarios licenciado Guillermo Ramos Ramírez, secretario municipal, y al director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de Comala, al maestro en Arquitectura Carlos Alberto Villarroel Vázquez, así como a todas las áreas relacionadas con la observancia y cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto. Gracias. Bien, una vez que ustedes conocen el alcance del dictamen, les preguntaría si tienen algún comentario al respecto. Sí, Nico. Unas preguntas. Ese dictamen, obviamente que ahí menciona pues el pago de parcialidades y todas esas cuestiones, pero de acuerdo a la ley hacendaria, ¿es posible? ¿Sí? Sí, de hecho esto se revisó con lo mismo de la licenciada que está ahorita en despacho jurídico. Se valoró también con el desarrollador, el arquitecto Villarroel, y siguiendo la ley sí está dentro del margen. No es un plazo extendido, solamente se va a dar un mes de tolerancia, es todo. En el convenio, por eso se le va a celebrar este convenio, porque va a ser por parcialidades, porque son pagos distintivos. ¿El mes es para el pago o para liquidar la totalidad que dice ahí? Es para liquidar. Entonces no tendría que decir, pues. Lo que pasa es que cada propietario va a hacer su pago de lo que le corresponde. Pero entonces está mal hecho el dictamen. No tendría que ser así, sino... Ajá, o sea, tendrías como el plazo general y no sé, ajá. Lo que pasa es que... Ok, me voy a remitir a lo del convenio, ¿sale? Para Sí, que quede sí, claro. que quizás esa parte no la tenemos clara porque nada más nos mandaron el dictamen y el convenio no lo... No, el convenio no, o sea, el convenio se va a hacer. Ahorita es el aprobar que se realice el convenio. Ajá, entonces ahí hay otro error en tu dictamen. El dictamen tendría que venir nada más para aprobar el avalúo que se está haciendo de esta área verde que no tienen y que entonces la van a pagar. Y tendría que venir como la aprobación para celebrar el convenio, pero no como viene planteado así. Porque entonces, si me especificas ya ahí que hay parcialidades, que hay esto, pues ya tendría que venir el convenio para nosotros aprobarlo, porque si no nos quedan muchas dudas. Lo que pasa es que en este dictamen, para poder aprobar el avalúo, es eso mismo, que se apruebe ese convenio para que se celebre, para que se remita a las áreas correspondientes para que celebren ese convenio, para que se inicie. O no sé, a lo mejor ahí falta un transitorio donde especifiques que se va a celebrar un convenio posterior. Yo creo, mira, porque en lo que se publicó en el periódico oficial, dice, referente a esto, dice que por tratarse de una regularización y no existir más superficies disponibles dentro del área de aplicación para cubrir un déficit de 10.229.8 metros cuadrados por el área de cesión, se propone a las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano subsistir la entrega de determinadas áreas de cesión para destinos por el pago del valor comercial que corresponde al terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el ayuntamiento, previa opinión de la Comisión Estatal. Estos recursos se aplicarán a la adquisición de predios para equipamiento urbano o su mejoramiento en la misma colonia, barrio o zona donde se localice el predio. Esta propuesta queda aprobada en el acta de la tercera sesión ordinaria correspondiente al tercer ejercicio constitucional del Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento de Comala, Administración 2018-2021, el jueves 18 de marzo de 2021.
Aquí nada más sería entonces la situación, creo que por la palabra, de no la celebración, sino de la creación del convenio. ¿Sí? Sí, Tenemos que leer y aprobártelo de nueva cuenta, así es. ¿verdad? Sería la creación. Si no vamos Ok. a caer. Y que sí Corregirme se la palabra especifique, para que por sea la ejemplo, correcta. el tiempo, porque si lo dejamos así ambiguos Sí, de hecho, potestativos. por eso sería que el convenio lo especifique y también cómo va a ser la dinámica del pago. Y otra cosa que ahí ahorita tú mencionabas que era solamente de una parte del fraccionamiento que no viene especificado ahí en el dictamen. A lo mejor en el avalúo sí. En el avalúo junto Sí, con ajá, el pero en el considerando dictamen. viene. Ajá. ¿Qué parte de ¿Qué porcentaje del fraccionamiento es? Según el avalúo, Ajá. ¿Está llevado por etapas? lo que pasa es que es una situación un poquito complicada en donde el fraccionador desapareció y ellos no tienen las escrituraciones. La asociación que se consolidó para poder realizar este avalúo fue de la cesión de sus terrenos, que está representado también. Esa cantidad. Pero esa es la que tienen que ser el área de donación, ¿no? El área verde que tendrían que donar. Sí. Pero, ¿ese a qué corresponde? ¿A qué porcentaje del fraccionamiento corresponde? Porque tú decías hace rato, Ahmed, que era nada más una parte del fraccionamiento. Y luego otra cosa también que tu Permíteme. dictamen dice que hubo consideraciones que la Comisión Estatal le requirió para poder modificar o cambiar, pues como algunas inconsistencias las tuviste que subsanar y en el dictamen no mencionas qué inconsistencias fueron las que te hicieron notar. Sí. Bien, hay un capítulo de antecedentes, Ahmed, pero lo que pasa es de que hay un dictamen técnico del área de desarrollo urbano donde todo eso que están preguntando estoy seguro que se establece. Ajá, Ahí o sea, hay un capítulo de antecedentes muy breve, así como muy resumido, que quizá no retoma todo lo del dictamen técnico, pero en el dictamen que firmó el arquitecto Villarroel sí tiene que venir todo eso. Y no sería importante que también en el dictamen viniera, porque para estar enterados de que estamos. O sea, sí, se lo pueden poner si ustedes quieren. O sea, al fin y al cabo el dictamen técnico, si no hubiera un dictamen técnico aprobatorio, no hubiera llegado aquí con ustedes. Ajá. O sea, es parte del mismo expediente total. No es necesario que lo repitan todo, pero si ustedes quieren también lo pueden. sí, el dictamen técnico está presente, como dice el licenciado, está el dictamen técnico del arquitecto de desarrollo urbano y este ya nada más es el dictamen de Cabildo especificando lo que se está pidiendo. Ujú. Regidor, adelante. Antes de hacer mi intervención, la verdad quiero hacer un reconocimiento de no cansarse a quienes están al frente de esta asociación. Conozco a Rubén Velázquez y a varias personas más y es bien pesado, es bien cansado de veras estar con el tema de los mismos propietarios, con la gente, con los vecinos. Mi reconocimiento para ellos, la verdad que a veces se echan un trompo a la uña por estas situaciones que suceden y que a veces ya parece que no encuentran una solución. Y hago este preámbulo no solamente para conocerles, sino para tratar de buscar la manera de cómo favorecer para que esto suceda. Vamos a tratar de solucionarlo. ¿Cuáles son los detalles que siempre? No infringir la ley. Ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Coincido con lo que también señala el síndico respecto del tema del convenio. El convenio es fundamental que sea autorizado por el Cabildo. Ahorita ya con la aclaración que hace el presidente de la comisión, el regidor Ahmed, pues entiende de que el convenio vendría posteriormente a autorizarse por el Cabildo para que finalmente veamos en qué puntos se estaría especificando. Y también señalar respecto al porcentaje que se está valorando en la cuestión de este avalúo. ¿Por qué? Checando específicamente el dictamen, voy a hablar en números gruesos, habla de 15 hectáreas y media aproximadamente todo el predio, todo, ¿no? Y la ley señala que tiene que ser, en ese caso, el área de cesión, el 20% del área vendible. Entiendo que el área, entonces, si fuera, vamos a decir, de la totalidad del predio, estaríamos hablando de más de 3 hectáreas de área de donación.
a la situación que comenta en el dictamen, pues no es el caso porque solamente una fracción de esas 15 hectáreas son las que se están tratando de incorporar. Por lo tanto, es el área de cesión que se está considerando es 1.2 hectáreas y fracción, ¿sí? Para irnos más o menos. De las más de tres que tendría que ser por el 100% del predio, como hablamos solamente de una etapa, estamos hablando de 1.2 hectáreas de área de donación. Lo único que a mí me faltaría para poder emitir mi voto a favor por el tema de no querer tener luego una responsabilidad en cuestiones de fiscalización es ver cuál es el porcentaje de esas 15.5 hectáreas que tomaron en cuenta para sacar los 10.239 metros que están señalando. Lo leí de manera el dictamen, no encontré ese dato. No sé si lo tengan ustedes a la mano, quizás puede estar, pero que ese dato es fundamental, porque finalmente, si no tenemos de dónde salió, que podemos sacarlo de una regla de 3, lo podemos hacer al revés, vamos a decirlo. Pero es solamente un dato que nos va a arrojar ahorita nosotros, pero no tenemos la certeza de que efectivamente es el área que se va a incorporar al ayuntamiento. Y ahí en más, yo creo que sería para darle para adelante al tema. El último detalle, y lo comentaba previamente que iniciáramos la sesión, que es el punto que estamos viendo ahorita, que es el tema del avalúo, ¿sí? Le comentaba al presidente de la comisión, al regidor Ahmed, y me señalaban que los colonos fueron quienes presentaron el avalúo. Me queda claro que es un perito, que finalmente él tiene una cédula que lo avala como tal, pero que incluso yo no veía mal que se hiciera también un avalúo por parte del municipio, para que tengamos pues también certeza del ingreso que va a tener. Seguramente, dentro de lo que veo, finalmente en una parte señalaban que era sobre 730 pesos el metro cuadrado, se cierra a través de la misma investigación que hace este perito en 655 pesos por metro cuadrado. La verdad es una cantidad que quizás puede parecer, para algunas personas puede parecer correcta, para otras puede ser que está baja. No es el tema generar un ruido al respecto, simplemente yo creo que para beneficio y de las finanzas del ayuntamiento no estaría mal que se hiciera un avalúo por parte del municipio. Y también a eso me comentaba el regidor Ahmed que ya se hizo una valoración tanto con el Colegio Estatal de Evaluadores, con la gente de SEIDUM, con la gente del gobierno del estado. Sí, pero creo que este tema podría subsanarse, vamos a decirlo, con que eso esté en el expediente, que está visto bueno que dio esta parte de la autoridad estatal. Lo que sí yo creo, nada más de atenderse, es saber exactamente de dónde salió proyectado esos 10.239 metros cuadrados, que son los que se están tomando en cuenta para el tema del pago, porque finalmente saber cuál es la superficie total que se daría. Mi parte es cuánto. Sí. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario? Regidora. Sí, era mi pregunta y yo creo que sí se tendría que especificar. A lo mejor ahorita le damos para adelante, como comentaba el regidor Braulio, conocemos el calvario que han llevado los colonos de ese fraccionamiento y yo creo que de muchos que se quieren regularizar pero pues no cumplen. Entonces yo creo que si ellos ya han hecho todo el esfuerzo, porque yo recuerdo en la entrega-recepción ya nos habían comentado que iba a ingresar ese dinero desde septiembre. No sé por qué no se ingresó, creo que lo sabían ustedes también, ¿verdad? Imagino que les faltaban algunas cosas, pasarlo por cabildo, no sé, pero entonces ya son muchos meses y aparte pues tienen acá no decía desde el 2018, ¿no? Que les habían aprobado también entonces pues para darle para adelante, entonces aprobaríamos ese dictamen, pero con esas modificaciones. A lo que, como estábamos comentando, los anexos, obviamente tiene toda esta presencia, lo podemos incluir con todo gusto, esa especificación que menciona, y cambiar la palabra de que no es la celebración, sino es la creación, para que se pueda someter el convenio. Ajá. En el avalúo especifica las superficies y el porcentaje, que es lo que se está evaluando. Y pues igual si quieren para traerles el expediente completo, para que chequen esa particularidad, pero así como tal cual está en el evaluado, sí está presente, sí. Y está evaluada también por SEIDUM. Sí, yo lo votaría a favor, nada más con esas apreciaciones, de que sea pues aprobar el avalúo y aprobar que se celebre un convenio. Así es. ¿Verdad? Y la fecha específica. Sí, ya el convenio especificaría completamente todas las especificaciones de ese tipo, de los pagos y las parcialidades y cómo se va a crear eso. Y no creo que sea parcialidades, yo creo que ahí estamos, es una fecha de pago y a lo mejor, no sé cómo sería, es que no es,
Es que pareciera que va a ser como quincenal, ¿no? Estamos Ajá, hablando. ajá, sí, yo creo que Ok, hay creo algún que ese otro. fue a lo mejor la interpretación. Lo que pasa es por ese pago que se va a hacer, por cada propietario de su fracción, la cantidad que va a aportar. ¿Y por qué no lo especificamos así? Son tantos colonos y cada uno va a aportar tanto durante este tiempo. A lo mejor tú le diste una semana o un día a esas personas para presentarse a pagar. Sí, eso sería lo que es el convenio. Para eso es que se crea el convenio, para que en el convenio especifique. Ahorita nada más es que se haga el convenio, que se apruebe, a que se haga el convenio y que se haga que se apruebe la avalúo. Nada más que en el dictamen pareciera que les vas a dar la facilidad de venir a pagártelo en pagos. Así se entiende. Ok. ¿Sí? Es que fue la solicitud del original del oficio. Ajá. Explicarlo para que la fecha que se les va a dar para pago sea una fecha general, por ejemplo, de aquí a diciembre, un ejemplo, porque aquí si lo lees así dice, exacto, porque aquí dice en el quinto, exacto, sí, porque aquí en el quinto, en el 2 dice, asimismo, el presidente del Consejo de la Unión de Colonos hace la petición y la consideración para que el H Cabildo tenga bien instruir a las dependencias correspondientes para que acepte el pago en parcialidades definidas por la Comisión del H Cabildo de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante un convenio avalado por la dependencia involucradas con la finalidad de dar inicio a los trámites de la incorporación municipal. Sí lo deja así como muy... Lo que pasa, muchachos, es de que ahí el mismo dictamen trae todo lo que acaban de decir, a lo mejor no tan explícito. Sí, obviamente, como dicen, no puede estar abierto a cuando quieran. Aparte no podría porque el avalúo tiene una fecha o sea, ahorita vale 600 y cacho pesos el metro, si el siguiente año va a valer más. Y la otra que se establecería en el convenio que se va a suscribir, una fecha límite. Y quizá ahí lo que genera un poquito de confusiones pareciera que va a ser en pagos, pero no podemos saber si va a ser un pago consolidado o cada dueño va a venir a pagar sus 10 pesos que le corresponden. Entonces yo creo que por ahí es que pareciera que se pierde en la redacción, pero más bien es eso, ¿no? De que sí está sujeto a un periodo porque tiene que estar dentro del término que sea válido el avalúo y también les tienen que otorgar un periodo a ellos para que en ese periodo pues se junten los 6 millones y cacho. Ajá, nada, y aquí nada más sería cuestión de que cambien considerando en el tema de la redacción y en el tema del dictamen se apruebe el avalúo y se agregue otro punto. Miren, donde se aprueba la elaboración del convenio. Con el dictamen son 3 cosas. Están ustedes validando el avalúo, están otorgando la autorización para que se dé el pago parcialidades o a la hora que le encuentren y que se celebre el convenio. O sea, son esos 3 alcances los que tiene ese dictamen. Nada más que la forma en que está redactado es confusa. Sí, entonces sí lo aprobamos, pero que se hagan esas modificaciones. Y sí considero importante lo que decía Braulio, que se especifique la superficie y cuántos colonos se van a beneficiar. Porque me imagino que aquí en ese fraccionamiento está hecho para un cierto número de colonos, a lo que entiendo. Y una cierta parte son los que están entrando aquí en el trámite. Entonces yo creo que sí es importante que en el dictamen quede especificado para cuando venga la segunda etapa, esto ya venga a reforzarlo. Porque si lo dejamos así abierto, pudiese parecer que la primera etapa, si la mejor son 10 de la primera etapa que vienen a pagar y de la tercera otros 15 y eso, no sé si sea viable al final de cuentas incorporarlos, o sea, no es posible. Entonces, por eso la fracción sí se tiene que especificar en esas situaciones. Y ahí sí tendríamos un problema porque ya estamos recibiendo dinero. Sí, nada más hay un detalle. Yo, bueno, voy a hablar del tema de mi voto. Para vía de votar el avalúo, sí necesito que señalen específicamente de dónde sale el monto de 10,239 metros cuadrados. Eso es necesario. Porque en el avalúo ya estamos señalando que esa cantidad de metros cuadrados son lo que tendría que cumplir con la superficie. Y no lo dice ni el dictamen ni acá. No lo digo porque quizás puede ser más o quizás puede ser menos. Pero no lo señala. O no sé si esté aquí el ingeniero para que nos pudiera señalar cuál es el área vendible. Para que nos pudiera señalar eso. Esa es una, perdón, discúlpeme. Y el otro detalle, aprovechando, la verdad, en el Cabildo pues está personas que tienen mucha representación ante la gente y gente que sigue las transmisiones y que estar pendiente, que se den cuenta lo que sucede cuando compran en lugares que solamente vienen, ponen puntos y venden.
O sea, que se den cuenta que muchas veces por querer pagar un poco más barato, dicen, es que yo tengo acceso a eso, sí, pero muchas veces compran problemas y viene siendo más caro comprar un problema como este que comprar un terreno en su momento con todas las condiciones jurídicas y de trámites ante el gobierno. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que existen fraccionamientos que están irregulares y que no pueden regularizarse y que siguen con un tema de copropiedad en el mejor de los casos. Hay veces que solamente con una servilleta, un papel ahí firmado, y luego cuando vienen embargos porque un vecino que era copropietario señalaron, se meten en problemas muy fuertes. Entonces sí invitar a la gente de Comala y en general a los compañeros para que lo difundamos, de que finalmente caes en un tema de que vas a pagar, ¿verdad? Y te vas a meter en problemas y vas a meter en complicaciones. Entonces, ojalá se pudiera evitar ese tipo de cultura que se ha tenido, no nomás en Comala, en general en muchos lugares. Gracias. Al igual que el resto de mis compañeros, creo que el dictamen puede precisar algunas cosas que nos den más claridad. Sin embargo, de fondo sí está la información. En antecedentes, de hecho, en donde está el primer párrafo, ahí menciona que en la fecha del 4 de diciembre del 2021 fue publicado el programa parcial de urbanización para la regularización del desarrollo campestre Real Vistahermosa en el periódico oficial del Estado de Colima. Consultando el periódico, en efecto, aquí viene el cálculo del área de cesión y dan los 10.229.8 metros cuadrados que especifica avalúo. Asimismo, viene ahí el resumen general de las áreas y cómo está estructurado por manzanas. Yo creo que, como ya habíamos comentado, es solamente de forma en el dictamen para poder precisar que esa información esté más evidente y sepamos de dónde viene, porque si de primera vista, si dices, ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, ya metiéndote de fondo, pues está ahí la información. Es cuanto. Y también si se va a corregir la cuestión de forma, pues, Sí, también a la mejor que pueda, si quieren el rol del convenio, que pueda venir anexo el formato del convenio que podía llevar, porque estamos hablando de especificar cuántos colonos, qué fecha se les va a dar y toda esa situación. Sí, como en la inscripción. Es que en eso venía todo. Ahí viene el arquitecto. Ok, o sea, ahorita con la especificación, como dice el arquitecto, o sea, sí lo dice, más no está especificado tal cual como con peras y manzanas. Entonces, lo que pudiéramos hacer es, para que no haya ninguna duda, especificarlo completamente y la palabra para no se contemple, para que ya está hecho el convenio, que se realice con la autorización. Buenas tardes. ¿Algún otro comentario en cuanto a la presencia del director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano? Estamos atendiendo el tema de Real Vistahermosa, arquitecto. Surgieron aquí unos comentarios que se están retomando, viendo la manera que avanza el tema. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta hacia él. No, pues es que ya tomó nota, ¿no? Debe ser un tema de ¿cuál era el área vendible de esta parte que se iba? Vamos a encontrar, puedo traer el programa. Lo que pasa es que ese programa se aprobó. Perdón, Buenas tardes. No traigo el dato exacto, lo puedo ir a traer el expediente con todo gusto. Desde que tomamos posesión aquí en esta administración, era un tema que ya se había estado trabajando desde la administración pasada, incluso su PPU se autorizó en la administración pasada. Y el siguiente paso es la incorporación, porque es un fraccionamiento que ya tiene más de 15 años construido. Entonces, su licencia de urbanización pues fue muy rápida. Su incorporación, pues está establecido incluso en su PPU, así se autorizó, que no tenían el área de donación. Ahí vendieron lotes y vendieron lotes, no dejaron área de donación. Entonces, sido previsto en la ley de asentamientos, pues lo van a pagar. Entonces se mandó a hacer un avalúo, que es el que se determinó ahí por el porcentaje que le correspondía a toda el área vendible, y pues lo van a pagar cada uno de los dueños de los lotes aquí directamente en caja. Por eso pedimos que se acepte el avalúo que ya fue avalado en el Consejo Técnico y el Consejo Especial que hay en Seidum
especialistas en avalúos, o en evaluación, mejor dicho, y pues nosotros nada más tendríamos ya ahora la obligación de hacer un convenio para que quede bien establecido a qué cuenta van a depositar y ahí poder tener un control de quién depositó y cuánto depositó hasta que se llegue a la suma establecida, los 6.700.000, y entonces sí ya se les considere cubierto el punto por el cual no procede su incorporación, y entonces sí ya puedan iniciar ellos su proceso de incorporación municipal para que ya cada uno tenga su propia clave catastral, sus propias escrituras y tributen individualmente, no como una copropiedad ni como una parcela, ¿verdad? Sino como lotes urbanos, vamos a decir, aunque es un fraccionamiento campestre, pero ya, y sobre todo por la superficie de construcción que tienen en cada uno de sus lotes, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que estamos siguiendo, ¿verdad? Ya después, pues, determinarán ese recurso en qué se utilice, ¿verdad? Sí, eso ya. Ahorita me surge una duda, arquitecto. Comenta 15 hectáreas. El área de donación son 1 hectárea, 1.02 hectáreas. Es más o menos como lo de una tercera parte. Entonces podríamos considerar que son 3 etapas. Sin embargo, me surge la duda si está vendido la primera etapa o están vendidos lotes en las 3 etapas, y entonces así es. Y se puede, o sea, se puede hacer esto que vamos a hacer. O sea, que estén lotes así. La verdad es que no sé si sea el único, pero cuando menos es el primero que va a existir así aquí en el municipio por esa situación, ¿verdad? De que, de hecho, su programa parcial de urbanización dice regularización de programa parcial. No existe esa figura en la ley, pero así fue autorizado, ¿no? Como regularización, precisamente porque es una regularización de muchos años. Entonces, se está haciendo una primera etapa, vamos a decirlo, de incorporación. Las otras etapas son más o menos equivalentes a esa sesión. Obviamente, entre más se tarden, pues más se va a incrementar el valor, ¿verdad? Porque el porcentaje ese no se cambia, simplemente va a incrementarse el valor porque tiene que ser, lo dice la ley y así está el avalúo, en valor comercial. No es precio de parcela, no es precio que a alguien se le ocurrió, sino que se manda a hacer un avalúo y el valor que resulte comercial, sobre ese se multiplican los metros cuadrados y se obtiene el valor a pagar, ¿verdad? Entonces, estamos conscientes que todavía hay un promedio entre 30 y 40 personas más que no están incorporadas, que no se van a incorporar. ¿Cuántas, perdón? Entre 30 y 40, ¿verdad? ¿Ahorita cuántas son las que 38. se van a incorporar? Ahorita se van a incorporar 38, entonces por eso te digo que debe de ser más o menos similar si es en este año. Si deciden hacerlo en años posteriores, pues simplemente el valor de la UMA cambia y el valor comercial pues aumenta, ¿verdad? Nosotros como ayuntamiento, ¿a qué estamos obligados al incorporarlos? A integrarles nada más su clave catastral, en este caso su avalúo catastral, para que ellos puedan hacer su procedimiento de escrituración. Nada más. Es la única obligación. Mientras esté incorporado, entre ellos tienen que pagar el servicio de lo que hace servicios públicos, la recolección de basura y el alumbrado público. ¿Y le vamos a dar ese servicio nosotros? Si le pagan al ayuntamiento, sí. Pero entonces ya me preocupa un poco más lo que le preguntaba. O sea, si por ejemplo se vendió de las 3 etapas, ¿cómo vamos a saber y delimitar a quién le vamos a recoger la basura o a quién le vamos a poner el alumbrado? Es un fraccionamiento campestre, aunque está cerca de la comunidad grande de Cofradía, todavía está algo retirado. Yo siento que para el ayuntamiento no es ¿viable hacer un convenio con los colonos, porque no todos viven ahí, sino que la usan de casa de vacaciones o casas de campo. Hay 1 o 2 que sí viven 100% del tiempo ahí, los demás van el fin de semana,
o temporaditas de vacaciones, ¿no? Entonces, para el ayuntamiento no sería factible ni está obligado Ahí hasta que se municipalice. Ajá. O sea, Que ya sí sería puedes otro. hacer a solicitud, pero si el ayuntamiento le dice, oye, nada más en gasolina me sale más caro que lo que te voy a cobrar, Sí. pues no es viable para mí, ¿verdad? La municipalización sí tendría que ser por etapas y por acotados. Ajá. Pero entonces en este momento no estaríamos obligados. Simplemente es para darle una clave catastral y ellos puedan escriturar. Ni el alumbrado, por ejemplo, ellos tienen que cubrirlo, ¿verdad? Con el afán de ayudar a las personas, o sea, que se corrija lo que comentamos y lo sacamos la próxima sesión. Modifique y aprobarlo de una vez. No sé qué opinen los demás. Gracias. Igual lo aprobamos, pero ya con Regidor. el entendido que se va a modificar eso. Sí, Braulio, regidor Braulio. Por último, nada más, hablando del tema del compromiso que están haciendo en permitir pagar que no es parcialidades, sino a través de diferentes vías de pago, no sé cómo señalarlo, en partes. En proporción a cada lote. Es importante que chequen no solamente el tema contable, sino también el tema jurídico. ¿Por qué lo señalo? Si hacen transferencias, por ejemplo, a esa cuenta que va a abrir el ayuntamiento, una persona propietaria de uno de los lotes, ¿cuál es el recibo? El recibo, ¿cómo va a salir a nombre de quién va a salir? Creo que finalmente si el señor Rubén Velázquez o la asociación de Vista Hermosa es quien va a pagar, que tengan que pagar, yo creo en su momento, quizás en efectivo, para que puedan expedirle su documento a nombre de Vista Hermosa, de la asociación. Porque si lo hacen en una forma distinta, si se hace una transferencia, por ejemplo, en este caso que yo tuviera un lote ahí y hago una transferencia ahí a la cuenta del ayuntamiento, y una vez que pasó, genero el tema del pago del indebido y le pido al ayuntamiento que me lo regrese porque no tenía por qué cobrarme no tenía por qué haberle pagado, se puede meter en complicaciones, no tanto, voy a decir financieras, pero sí jurídicas, para que nada más trabajen bien el tema de cómo harían en el convenio, pero el convenio obviamente va a basarse en la estrategia de cómo lo van a cobrar. Sí. Y yo creo que ahí, por ejemplo, que ya habíamos comentado el tema del plazo, ¿no? Y yo creo que, o sea, a lo mejor pagos en parcialidades no está bien, no estaría, yo creo, porque si lo va a pagar cada colono o cada interesado, pues sería como pago individual. Pago individual. Ajá, obviamente. ¿Asociación o a nombre del ayuntamiento? Sí. Pero el lote, o sea, va a estar identificado. Es que yo creo que aquí lo ideal es que la asociación le dé recibo al colono y la asociación venga y pague. Digo, aquí hay dos candados, Digo, el arqui a lo mejor puede ser un poquito más específico, pero un candado es de que se les va a dar un periodo de tiempo para que lo hagan y el otro es hasta que no se junte toda la cantidad van a poder seguir avanzando, o sea, eso depende de ellos, no tanto del ayuntamiento, por eso le pone un periodo de tiempo, pero sí, el requisito es que el 100% de la cantidad se deposite. Sí, pues, y nada más reafirma el dictamen lo elaboramos así con el arquitecto, estuvimos desarrollándolo, entonces pues me llevo las observaciones, como lo comentaba, por el tema que no se fuera a malinterpretar, lo de las parcialidades y especificar nada más que sea la creación del convenio, ¿verdad? Bien, ¿algún otro comentario? Bien, si no hay más comentarios, les pregunto a ustedes si debe aprobarse el dictamen que nos presentó el regidor Amer relativo al fraccionamiento Real Vista Hermosa, por lo que les pido quienes estén a favor de dicho dictamen, empiezan levantando su mano. Con modificaciones. Ajá, con las modificaciones. Sí, claro. El informe presenta que el dictamen ha sido aprobado por unanimidad con las modificaciones ya precisadas. Gracias a él que se puede quedar si usted gusta. Bien. Siguiendo con esta sesión correspondiente al punto 11º respecto a asuntos generales, les preguntaría si tienen participaciones, podrían levantar la mano, el síndico, el regidor Braulio. Y te comenté que quería que estuviera aquí el oficial mayor y el contador, porfa. Sí, déjame pedirles que vengan. Bueno, le damos los ojos al regidor Braulio.
Solamente para hacer conocimiento de los integrantes del Cabildo, existe una situación que en lo personal me di la oportunidad de llevar a cabo una gestión ante las autoridades educativas que tienen pues injerencia aquí en el municipio y en el estado. Compartirles que en lo personal me percaté de que en la secundaria técnica número 5 Pablo Silva García, donde varios de los que estamos presentes somos orgullosamente egresados de la misma, existe una situación que desde mi punto de vista, cuando me percaté de ello, me parece un relativo riesgo para algunos de los niños que asisten actualmente a esa escuela, ya que actualmente les están permitiendo ingresar a las instalaciones de la secundaria al cuarto para las 7 de la mañana. Como sabemos, quienes tuvimos la oportunidad de estudiar ahí, o quienes no, seguramente también muchos de ellos lo saben, por motivos de vialidad del transporte, es de que muchos niños llegan antes de esa hora a la secundaria. En el caso del camión, por ejemplo, que viene de la parte de Zapotitlán, que incluso unos de ellos bajan por aquí de ellos, llega a 6:05, 6:10 de la mañana aquí a Comala. En el caso del que viene de La Caja, que va a la Central de los Rojos, que muchos niños que principalmente de la parte de los Aguajitos, Elsa Virgen, Aguajes, se suben en ese camión para poder llegar a la secundaria, llega alrededor de las 6:15, 6:20 de la mañana, también llega ahí. E incluso algunos que sus papás los llevan y los dejan de la secundaria y que entran a trabajar antes de las 7 de la mañana, pues los tienen que dejar 6:30 de la mañana. Entonces, entonces me percaté de que pues era ya relativamente cerca del horario de ingreso y están los niños afuera de esta institución educativa. No ha pasado nada, bueno, al menos no me he enterado, no sé si haya, o sea, no ha habido un tema que sea, que diga, ya sucedió algo, pero precisamente es tratar de evitar de que suceda. En lo personal, me di la oportunidad de girar un oficio y tuve un acercamiento con las autoridades estatales y también con la misma directora, quienes muy amablemente me recibieron para exponerle la problemática. Entre ellos, el profesor Benjamín Caro González, quien es el director de educación básica en el estado, y también el profesor Simbad Mejía, quien es el subdirector de secundarias en el estado, y también con la directora, con la maestra Elizabeth García Fierros. Ellos me comentaban pues la situación, que también carecen un tema pues ahí del personal, del tiempo, etcétera. Aparte que lo manejan también como una situación de seguridad dentro del plantel, porque muchas veces si ingresaran a lo mejor ellos 6:10 de la mañana, pues todavía no tienen el personal para estar controlando a los niños dentro de la secundaria. Entonces, derivado de esto, me permití girar este oficio y la respuesta que finalmente me dan las autoridades es de que pues se seguía manteniendo igual, que no está en sus posibilidades hacer una modificación al respecto. En lo personal, creo que también en aras tratar de solucionar el tema, me di la oportunidad de girar oficio aquí a la presidencia municipal, al ayuntamiento, con copia de seguridad pública, pues al menos también para que dentro de sus posibilidades estén al pendiente pues de los niños por el tiempo que están afuera de la secundaria. Yo hacía una precisión de que pues los niños que llegaban antes o a esas horas no lo hacían por un motivo pues de gusto o porque sí quisieran, sino que es una necesidad. E incluso yo intentaba concientizarlos desde el punto de vista de decirle, quizás en otras secundarias se hacen igual, abren hasta el 10 para las 7, hasta el 5 para las 7, en otras secundarias, pero cuando la secundaria está dentro de la mancha urbana. En este caso, pues es una situación distinta debido a que la secundaria se encuentra prácticamente a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de lo que es la mancha urbana y no dejan de ser niños. Si muchas veces uno como adulto suele tomar decisiones no adecuadas, imagínense uno a esa edad con tanto tiempo perdido estando ahí entre el tema de los carros, creo que genera un riesgo incluso por el tema de la situación que manejan ellos. Entonces, no quise dejar de comentárselos. Finalmente, así es como se sucedieron en esta gestión que realizamos, aprovechando también que está el compañero Ahmed, que es presidente de la Comisión de Educación, y obviamente la presidenta municipal. Quería exponer esta situación de problemática que hay aquí en el municipio y que pues hasta la respuesta ahorita es que se va a seguir manteniendo con ese manejo como lo vienen haciendo ahorita. Ojalá haya oportunidad y que entiendo pues también la investidura del presidente municipal puede llegar pues a esta parte de tratar de concientizar con esa relación que tienen con la Secretaría de Educación y también de parte de la Comisión de Educación. Creo que también pueden llegar a un momento pues de empujar el tema para que no haya vulnerabilidad y no esperar a que suceda algo para lamentablemente actuar de forma inmediata lo que pudimos haber hecho con prevención. Entonces, del punto es cuánto.
El comentario, sí, ya tuve un acercamiento yo específicamente con la directora y ya platicamos del tema sobre esa estrategia. Qué bueno. ¿Algún otro tema, regidor? Sí, y finalmente compartirles también que me di la oportunidad en calidad de regidor y obviamente a la petición social de muchas personas de Comala, especialmente de las comunidades del norte del municipio, de gestionar y de pedir el apoyo a cumplir con el deber aparte de parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado respecto del tema del Estado, que cuentan algunas vialidades y carreteras, especialmente la carretera de Comala a San Antonio. Si bien es cierto, se llevó a cabo la rehabilitación de una parte de ellas, la parte donde no se rehabilitó, existen baches que pueden correr el riesgo incluso de pérdidas de vidas. Inició el temporal de lluvias y entre más tiempo pase, y parece que es un buen temporal, puede generar todavía mayores afectaciones a esta vialidad, y con las miles, porque son miles de gente que transitan por ahí diarias, incluido también no solamente quienes viven, sino también la gente quienes están visitando a Comala como un punto turístico, pues corren riesgo con el tipo de vialidades que tenemos. También en la parte de la rehabilitación de la carretera de La Caja al remate, especialmente 2 kilómetros antes de llegar al remate, hay un socavón muy profundo que ya tiene tiempo que está ahí, que puede generar un riesgo. En la parte del río El Zarco, en la Becerrera, también se está nuevamente deslavando una parte del puente que se está yendo, y una parte de un socavón relevante en la brecha que va de Colomos a Laguna Seca, que también está muy dañada la vialidad, que si dejamos pasar el temporal de lluvias posiblemente pueda ya incluso no ser transitable esta vía. Y el tema de la brecha de Comala Paredes Grandes, que es finalmente una vialidad que, si bien es cierto, ya hay algunas personas que habitan o viven para aquel lado, son muchas personas las que van a sus parcelas, a sus predios, a los trabajos que genera esta parte de Comala, que creo que es necesario que se pueda rehabilitar. Entonces, también giré copia también a la presidencia municipal, incluido también a Protección Civil del Estado, para que también nos ayude a empujar ahí el tema, y en medida de lo posible, pues también comentarles para que si de alguno de ustedes tiene algún acercamiento o algo con alguna de estas dependencias, pues creo que colaboremos para en beneficio de la gente que lo está solicitando. De mi parte es cuanto, secretario. Gracias, regidor. Bien, siguiendo con el orden de participaciones, tenemos la voz del síndico municipal. Hola, buenas tardes, oficial mayor y contralor. Qué bueno que pudieron asistir. Ok. Tengo dos asuntos generales. El primero directamente con el oficial mayor. Oficial, no sé si recuerdas que hace algunos meses te solicité la información mediante oficio de los trabajadores sindicalizados de base de confianza por contratos de servicios profesionales y supernumerarios, ya sea en físico o en digital, donde se observara nombre del trabajador, área de inscripción, cargo, percepción y fecha de ingreso. Hasta la fecha no he tenido respuesta, y yo creo que deviene mi petición, obviamente, de la Constitución, donde puedo solicitar esa información porque estoy en todas mis atribuciones, y si bien es cierto, el mismo precepto no establece un término para que me puedan dar respuesta, más sin embargo se establece la obligación de, por ser una petición y ostentar un cargo público, pues tendrías que contestarme. Preguntarte, ¿tienes algún impedimento para proporcionarme esa información? Efectivamente faltaron los nombres, pero sí el cargo, el puesto, se entregó en sala de regidores, faltó especificar los nombres. Es un tema de confidencialidad, pero déjame, con gusto lo checamos, qué es lo que falta. Lo demás ya se entregó. Se entregó y lo recibió Alejandra Delgado, lo tengo recibido. Sí, igual checa esta situación, digo, y si me la puedes dejar en físico o en digital, ahí en sala de regidores, por favor. Ese es el punto número 1. El siguiente punto, y que quiero hacerte la pregunta expresa, ¿el inventario de los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento está actualizado? Por la siguiente situación, y pedí que estuviera aquí el contralor, porque yo le giré un oficio, y siempre lo he dicho en las sesiones de Cabildo, cuando iniciamos esta administración, que habían algunas situaciones o algunos bienes que fueron extraviados. Por ser el órgano de control interno, yo le solicité aquí al contralor que iniciara una carpeta de investigación para saber qué pasó con los 26 bienes extraviados que estaban en la coordinación de eventos especiales y que dejamos especificados en el acta de entrega-recepción. Mas, sin embargo, contralor,
en tu respuesta, y tú concluyes diciendo que no puedes, no puedes determinar alguna situación grave o no grave a ninguno de las personas o al entonces coordinador de eventos especiales, toda vez que no tienes, no encontraste ningún elemento idóneo o bastante para poder decretar esa determinación. Más sin embargo, comentaba la situación de que se está actualizado el inventario, porque en el inventario esos bienes siguen apareciendo todavía como descripción del bien. Obviamente denuncia los 26 y dice nada más denuncia, y casi todos son del año 2015. Hay una carpeta de investigación nada más que si se refiere ahí. Más sin embargo, Contralor, tú me dices que hiciste la revisión y la investigación en el área de asuntos jurídicos y que no encontraste ninguna evidencia. Comentarte que pues, el área de asuntos jurídicos no es la autoridad facultada para recibir una denuncia, toda vez que tiene que ser fiscalía, ¿sí? Y pedirte entonces, oficial, que ese inventario no sea modificado y que se quede con esa leyenda, porque si voy a presentar denuncia, obviamente por ser el representante legal y el cuidador del patrimonio de este ayuntamiento, por el tipo penal que se pueda configurar, ya sea daño, robo, abuso de confianza, encubrimiento por receptación, encubrimiento por favorecimiento, ejercicio indebido de servicio público, peculado y o lo que resulte. Y de esa investigación, obviamente, por haber una afectación al patrimonio de este ayuntamiento, de comprobarse todo el tipo penal y llegarse a la conclusión, sí voy a pedir el despido de la persona que resulte responsable, ya sea trabajador, en el carácter que tenga sindicalizado de base. Obviamente hubo una afectación al municipio y lo voy a pedir. Nada más comentarles que la información se quede en esa situación, lo voy a referir en la denuncia para que ustedes puedan coadyuvar con fiscalía y determinar qué ha pasado con estos bienes, porque aún así puedan pagar el valor de estos bienes, es una reparación de daño, pero de configurarse el tipo penal, pues obviamente hubo una afectación al municipio, ¿vale? Para hacerlo de su conocimiento, por eso quería que estuvieran aquí los dos. ¿Es cuánto? Bien. ¿El tema? Sí, adelante, regidor. La verdad me llama la atención el posicionamiento del síndico. Obviamente son cosas de entrega-recepción, no fui considerado en ninguna comisión para entrega-recepción, pero habla pues de esa situación. Ahora, habla respecto al tema de pedir la baja de un elemento o de un trabajador en caso de que no haya cumplido con su trabajo. Y ese es punto, presidenta, y aprovechando que bueno que es el oficial mayor aquí, veo que despidieron a 2 personas, directores de área de aquí del ayuntamiento, a la licenciada Huitzilín Salazar Adame y al compañero Hugo de Protección Civil. Lo que finalmente se me ha referido en algunas personas es de que fueron despedidos, o no sé si renunciaron, que puede ser el caso también, ¿verdad? Pero sí, me llamó la atención porque desde mi punto de vista creo que venían haciendo un muy buen trabajo en el tema de la licenciada Huitzilín. La verdad, los puntos que trajeron aquí a Cabildo Municipal respecto de las negociaciones que hizo en favor del ayuntamiento con muchos trabajadores, creo que era inédito para el tiempo que tenía un director de asuntos jurídicos a lo que se había traído al Cabildo para solucionar aspectos laborales y que no mermara tanto en el tema económico. Creo que hablaba pues bien del desempeño que ella estaba teniendo. Y respecto de con Hugo, la verdad, los momentos que tuve un acercamiento con él, hubo una situación muy específica que no quisiera ya ni señalar, que fue un accidente que fue para el lado de Zacualpan, que me tocó ver a Hugo en su desempeño y con su gente de una manera muy profesional. Entonces, y demás veces que me tuve acercamientos con él, hubo un motivo cercano. Le digo, comento esta parte porque esta parte del síndico municipal habla de cuestiones de despidos de alguien que no cumpla su trabajo, y desde mi punto de vista, si es que ellos fueron despedidos o ellos hayan renunciado, desconozco cuál fue el origen finalmente del desprendimiento de su trabajo aquí, creo que estaban haciendo un muy buen trabajo al respecto. No es obligación, bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero es obligación, vamos a decir, de parte de la presidenta informarnos esas decisiones. Está en su cúmulo quizás de facultades siempre y cuando se hagan apegados a la ley, ¿verdad?
Entonces, no sé cuál fue el motivo, Esteban, por qué se dio el tema del desprendimiento de estas personas al ayuntamiento. Tener que dar un informe aquí, creo que se platicó con las personas, tomó la ¿Pero decisión. renunciaron o fueron despedidas? Se platicó con ellos en lo corto. No, pero sí, pero renunciaron o fueron despedidas. ¿Presentaron un acta de renuncia? No. Fueron despedidas. Okay. Entonces, nada más, yo creo que es lo viable, digo, así que la confianza es un tema muy primordial en la toma de decisiones. Si finalmente ellos perdieron la confianza de parte del ayuntamiento, de parte del oficial mayor o de parte de la presidenta, pues ahora sí que se entendería, pero nada más es cumplir cabalmente con el tema de su despido, ¿no? O sea, con las cuestiones legales de cómo hayan hecho el procedimiento. Esa parte, digo, nada más cumplir con eso. La verdad, a Hugo apenas lo conocí ahora que entramos al ayuntamiento. Del tema de Huitzilín me llamó mucho la atención. Creo que Huitzilín no solamente es una excelente abogada, sino que ella cuenta con un legado de su padre, que su padre es un excelente abogado, una persona que es reconocida en Colima, el licenciado Ramiro Salazar. Yo como abogado lo puedo reconocer también y creo que ella ha obtenido y ha cargado con buenos números ese legado que su padre le ha dado. Entonces yo creo que definitivamente no me pareció quizás que haya sido una buena decisión, salvo que haya algo caso que yo no conozca y que finalmente ustedes hayan tomado esa decisión, ¿verdad? De mi parte es cuando, y nada más pedirle amablemente, Presidenta, si ya tienen el nuevo director jurídico, si nos pudieran, o en su momento compartir quien estuviera en su momento, para los asuntos que traemos, pues también directamente con el departamento, tratar de dar seguimiento. De mi parte es cuanto. Gracias, síndico. ¿Tienes la voz? Sí, comentarte, Braulio, obviamente como síndico municipal estoy preocupado por esas situaciones y en este caso en particular, pues dos de mis compañeros, como tú lo señalas, yo por llamada telefónica le llamé al oficial mayor precisamente para que también me pudiera explicar y dar una causa justificada de su despido, porque fueron despedidos. Más sin embargo, pues obviamente él solamente me dijo que estaba acatando instrucciones y así fue el tema, pero fueron despedidos, ellos nunca renunciaron. Les cuento. Gracias. ¿Algún otro tema, síndico? Bien. Muchas gracias por venir. ¿Y alguna otra participación, municipios? Bien, si no hay más participaciones, tiene usted la bola, Presidenta, para que proceda a la clausura, Presidenta. Y les pido a todos que nos pongamos de pie. 18:53 del día 26 de junio del 2025, declaro formalmente clausurada la sesión 18ª correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.